estos 20 juicios que todavía están en curso, están abiertos, estos juicios que ha interpuesto transnacionales y también el alto empresariado mexicano para que se les siga permitiendo pues la importación de glifosato. Solamente recordar que el día de ayer el Poder Judicial estadounidense pues anunció una nueva multa muy importante para Monsanto, una multa millonaria en favor de personas que pues estuvieron expuestas a este glifosato y desarrollaron cáncer. Ya habíamos aquí en este espacio anunciado otros casos que allá en Estados Unidos se han fallado a favor de estas personas que desarrollaron cáncer. Pues resulta que apenas este sábado un jurado de Missouri condenó a Monsanto, la unidad de Bayer, a pagar más de $1,500 millones a 3 antiguos usuarios de su herbicida glifosato o Roundup, que pues demostraron que sus cánceres fueron derivadas de su exposición a este producto. El jurado del Tribunal Estatal de Jefferson City, allá en Missouri, concedió a última hora del viernes a James Dreger, Valerie Gunther y Dan Anderson un total de 1,500 millones en daños reales y 500 millones a cada uno en daños punitivos por sus reclamaciones de que años de uso de Roundup en sus céspedes y jardines les causaron linfomas. Pues sí, hay que señalar que es una más porque de manera reciente Monsanto se ha visto que ha tenido que enfrentar la justicia y una oleada de veredictos de jurados que han declarado que su glifosato contiene sustancias cancerígenas. Han sido ya 9 casos los que están, en ese sentido, todavía ventilándose contra Monsanto allá en Estados Unidos. Y pues para sorpresa, decíamos, hay todavía aquí en México y sobre todo en el Poder Judicial quienes le creen a Monsanto y sin ningún tipo de estudios científicos o dejando de lado los estudios científicos, estos integrantes del Poder Judicial buscan dejarse convencer por esta transnacional. Un tema del que le hemos venido hablando, pues sí, ya desde hace algunos días, pero podemos congratularnos de que fracasó el albazo a favor de Monsanto en un tribunal colegiado a mediados de la semana pasada, pero la batalla solo se pospone. Transnacionales y agroempresarios tendrán más oportunidades en 20 juicios de amparo vigentes interpuestos ante el Poder Judicial de convencer, así entre comillas, a magistrados y jueces para que sigan importando el carcinógeno glifosato. Los cabilderos de los emporios habían logrado que un magistrado ponente reprodujera la propaganda de Monsanto en su propuesta de resolución y desechara más de 400 estudios científicos. Más aún, fuera de la sesión y sin discusión pública, había también, así entre comillas, convencido a los otros integrantes del tribunal para que resolvieran por unanimidad a favor del uso masivo del agrotóxico. Al verse en entredicho, el togado decidió bajar su proyecto y dejarlo en listas para futura discusión. Pues sí, decíamos, este togado, este magistrado Ricardo Gallardo Vara, terminó finalmente por retirar este proyecto de resolución que ordenaba amparar a Monsanto para importar glifosato y dejar sin efectos uno de los decretos presidenciales que busca la sustitución paulatina del agroquímico. Señalar que al inicio de la sesión del miércoles pasado, abogados de 3 dependencias del gobierno federal y de organizaciones terceras interesadas vieron con sorpresa que en el sistema del Poder Judicial la propuesta que favorecía a la transnacional aparecía ya como aprobada y por unanimidad. De hecho, ahí les vamos a solicitar a nuestros compañeros de la producción que coloquen una imagen donde se da cuenta de este documento donde ya aparecía ahí como aprobada esta propuesta de resolución cuando ni siquiera había sido pues discutida todavía.
esta propuesta de resolución. Por lo tanto, decíamos, ante este escándalo que generó, primero, que la propuesta de resolución del magistrado reproducía el discurso de Monsanto para favorecerle, y después, que sin que iniciara la sesión ni hubiera discusión pública alguna, el proyecto aparecía aprobado de manera unánime. El ponente finalmente pidió que se pospusiera el proceso. Pues de no haber estado atentos en espacios como este, que recuerdo que el miércoles anterior en ese momento nos estaban avisando este hecho, de no haber estado atentos en espacios como este, pero también, por supuesto, en el caso de pues los equipos jurídicos de dependencias como el propio CONACYT, como la COFEPRIS, como la Secretaría de Salud, como la Semarnat, pues hubiera esto prácticamente ya pasado, incluso de noche, porque ni siquiera había sido objeto de interés de los propios medios de comunicación. Importante que se haya detenido, pero como decíamos, pues no, todavía no se gana nada, solamente se ha pospuesto la discusión, pero importante que por lo menos no haya sido ahí pues ya aprobada. Decíamos que incluso nervioso, Ricardo Gallardo Vara salió unos instantes de la sesión celebrada el 15 de noviembre. A su regreso argumentó que a efecto de analizar bien esa promoción de un tercero interesado en el juicio, de manera textual dijo: yo diría que el asunto se dejara en lista para poder ver si efectivamente tiene carácter de tercero o no lo tiene. La respuesta entonces del presidente en turno del tribunal fue: muy bien, pues a petición del magistrado ponente se deja en lista el asunto de cuenta, y entonces se continuó con la sesión. Ahí es lo que estamos viendo. Precisamente ya nuestros compañeros de la producción nos han hecho el favor de pues incluso mostrar este documento, esta captura incluso de pantalla ahí de la propia sesión, en la que aparecía ya como aprobado y por unanimidad esta autorización para Monsanto. Decíamos que se trataba de un albazo que finalmente pues fue detenido porque se estuvo al pendiente de este asunto. En la propuesta de resolución del amparo en revisión 504/2022, el magistrado ponente Ricardo Gallardo Vara y el secretario Eric Castro Salas reprodujeron los postulados de Monsanto, rechazaron sin tener credenciales para ello los estudios científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y en contraste aceptaron el discurso de la transnacional. Más aún, argumentaron en favor de la inocuidad del maíz transgénico. Y es que ese es el asunto, eso es lo que tendríamos nosotros que señalar. En efecto, no se trata solamente de que impongan este carcinógeno glifosato a la producción agropecuaria en México, sino que esto va de la mano también con la imposición de maíz transgénico, porque este glifosato, conocido popularmente como mata todo, en efecto tiene esa facultad de matar toda vida que toca, me refiero de plantas que son rociadas con este herbicida, y solamente sobreviven aquellas que son transgénicas, que tienen alguna modificación en sus genes precisamente para resistir a este glifosato. Entonces, este herbicida, en caso de que se utilice de manera masiva en México, pues tendría que ser con plantas transgénicas, porque las otras, las que no son transgénicas, se mueren, las mata este glifosato. Entonces decíamos, pues sí, muy sospechosa este proyecto de resolución de este magistrado, en el que decíamos en esta propuesta de resolución reproduce la propaganda de Monsanto, y además incluso se le van ahí alguna defensa al propio maíz transgénico cuando ni siquiera se estaba discutiendo el uso, pero decíamos, sabemos que está pues sí aparejado el uso de maíz transgénico con el del propio glifosático. Esta intentona que ocurrió en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde fue a recaer la revisión del amparo previamente otorgado a Monsanto, generó reacciones incluso entre activistas de varios estados de la República, también decíamos entre los cuerpos legales del CONACYT, la COFEPRIS y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, e incluso la Secretaría de Salud. Pues parte, decíamos, de estos intentos de Monsanto, donde el miércoles pasado este cuarto tribunal colegiado, a petición del magistrado Ricardo Gallardo Vara, pospuso la resolución de los recursos de revisión interpuestos por el presidente de México y diversas autoridades adscritas a este, en contra de la resolución del juicio de amparo tramitado de origen en el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad
de México. Señalar que esto que se está precisamente o que se estará discutiendo es uno de los 2 amparos que ya integrantes del Poder Judicial dieron a favor de transnacionales para que sigan importando el glifosato. 17 más ya han sido desechadas, afortunadamente, pero hay todavía 20 que están prácticamente pues en litigio. Estos 2 casos, el caso de Monsanto y de Belcimex, y otras 15 que están todavía pues en esta fase de ser estudiadas por el propio Poder Judicial. Así que 20 oportunidades, 20 juicios que tienen las transnacionales en México para, entre comillas, seguir convenciendo a los jueces de que el glifosato no hace nada, de que el glifosato es inocuo, aunque estén perdiendo juicios y juicios en Estados Unidos de indemnización a favor de personas que adquirieron la enfermedad del cáncer luego de estar expuestas a este producto. Decíamos, la más reciente pues se ventiló el sábado pasado allá en Missouri, y esto pues no solamente es el único lugar allá en Estados Unidos en donde está siendo puesto en evidencia el propio glifosato, sino también en países como por ejemplo en Brasil, donde este agroquímico fue objeto de una batalla judicial en 2018, pero hay que recordar, jueces allá de Brasil pues dieron la oportunidad de que se siguiera vendiendo en esa nación, pues algo muy similar a lo que está ocurriendo en México. Hay que recordar que también en Francia, desde 2017, allá Emmanuel Macron se comprometió a que el glifosato irá saliendo del mercado francés de manera paulatina. Todavía se sigue pues vendiendo el glifosato allá en Francia, pero ya está en proceso de ser desechado. Además, en Países Bajos y Bélgica el uso del glifosato está prohibido para los particulares. En Portugal su uso está prohibido en los espacios públicos. En República Checa está limitado, no prohibido, pero sí limitado desde 2019. Mientras en Alemania también ya está por retirarse. Ha sido un proceso paulatino. En este 2023, antes de que concluya, será ya erradicado de los procesos productivos allá en Alemania. El punto, incluso en Vietnam, decíamos, en abril de 2019 anunció una prohibición de su uso que entró en pleno vigor a mediados de 2021. Y todavía se estará litigando en otros países de la propia Unión Europea el uso de este glifosato. Como se recordará, este proceso pospuesto en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, decíamos, se deriva del juicio 313 diagonal 202, promovido por Monsanto Comercial y también Semillas y Agroproductos Monsanto contra el decreto del 31 de diciembre de 2020. Como decíamos, no se trata del único recurso interpuesto por transnacionales y agroempresarios mexicanos. Suman 37 juicios de amparo contra los 2 decretos que prohíben gradualmente el uso del carcinógeno glifosato. Informes gubernamentales dan cuenta de 17 sobreseídos y 20 que continúan en disputa. De estos últimos, 2 resultaron favorables a Monsanto y Belcimex, pero el gobierno federal ha interpuesto recursos de revisión. Pues sí, decíamos que una disputa importante, una lucha muy, muy importante que se está librando en tribunales mexicanos, pues para tratar ya de erradicar este agrotóxico que decíamos pues está siendo ya cuestionado, prohibido en varias partes del mundo, pero pues no así todavía en México. No obstante, ya estos esfuerzos que se están realizando desde el gobierno, en este caso desde el gobierno federal, y que pues vemos que no todavía quedan en firme gracias a esto que está realizando el propio Poder Judicial y los representantes cabilderos de las transnacionales. Y sí, pues sí, criticar a este Poder Judicial que pues vaya que ha resultado tan fácil de convencer en algunos momentos por estos cabilderos, pues a cuenta de qué o cómo le hacen estos cabilderos para convencer a jueces que pues no tienen entre sus credenciales académicas, entre sus propias capacidades, pues evaluar
estudios científicos, y resulta que estudios científicos de agencias internacionales son desechados por los jueces y sí creen a pie juntillas la propaganda, los folletitos de Monsanto, y que los vemos incluso cómo trasladan este mismo discurso de manera textual en algunas partes a las resoluciones del propio poder que presentan ante el propio poder judicial. Pues impresionante. Además, decíamos, estaremos muy vigilantes de lo que hagan estos jueces, estos magistrados y también de los ministros.